¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Damos la bienvenida a nuestra audiencia un día más a la tertulia. Tertulia número 49 ya, creo. Ya pierdo la cuenta de todas las que llevamos. em, en otra semanita mm, que, por desgracia, no podemos contar con Corti, aunque espero que cuando le vamos a tener aquí de vuelta, pues haga el doble para recuperar el tiempo perdido. Si estás escuchando esto, Corti, ya sabes que te estamos esperando. Y bueno, como siempre, en una semana pues, repleta de acción, vamos a comentar novedades y cositas que han pasado que molan bastante. Em, Saludo. Sí, bueno, me he acordado de Corti el primero, que es el que no está, pero no quiero dejar de lado que quien siempre está al pie del cañón, que es mi copilot Frankie. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. Aquí contigo también, esperando a Corti, que el día que venga él, el próximo día, se va a poner a contar todas las noticias y nosotros vamos a ir a despellejarle al máximo. Vamos a ir a la crítica total. Tiene que ponerse al día del número de noticias. Y hablando de números, claro, no sé si es 49, 50 o cuál, pero como antes hacíamos cara A, cara B, bueno, al principio no, luego sí, yo creo que los números ya los tenemos más que descojonados, ¿no? Hmm. Sí, bueno, pero no está mal llevar un poco la cuenta para luego pues, poder celebrar las ocasiones especiales a los que os guste la numerología. ¿eh? Que dices, no, programa número, pues, si este es el 49, pues dentro, el siguiente será el 50 y a lo mejor en el 50 pues hacemos algo especial. Me Siempre es una parece bien. excusa. Pues tenemos que buscar algo que hacer. Ahora que lo has dicho, ya yo creo que nos hemos comprometido. Sí, bueno, hemos dejado ahí la expectativa, ¿eh? No vamos a decir qué haremos, pero bueno, hay ya Porque un no lo cierto, sabemos, hay básicamente. ya un cierto compromiso. Entonces, pues eso, no os perdáis la siguiente, pero bueno, esta todavía no ha empezado. Y bueno, pues, hablando de celebraciones, a mí me gusta celebrar, aunque no sea por el número, o aunque el número no sea la razón, celebrar acontecimientos y que a nosotros nos ponen muy contentos, como por ejemplo que hemos aparecido en un post de iVoox como podcast referenciado de inteligencia artificial, un post de Pedro Martínez. Así que nada, muchas gracias a los chicos de iVoox por acordaros de nosotros. La verdad es que a uno pues le llena de orgullo verse aquí en esto, al lado de Titanes, ¿no? Algunos de estos podcasts que son bastante tochos. Y pues mira, que tengamos ahí nuestro sitio es algo que a uno le da alegría para seguir adelante con el esfuerzo. Así que muy bien, muchas gracias. Bueno, no diremos que el secreto de nuestro esfuerzo está en que simplemente le damos voz a ChatGPT, porque es lo que hacemos, Mm. pero valga también como ejemplo, ¿no? De que se puede llegar al estrellato sin hacer demasiado. Hoy le vamos a dar, de hecho, bastante voz porque traemos muchas noticias de OpenAI. Em, pero bueno, cuando no lo hacemos, ¿no? Es que sería más rápido contar cuando no están haciendo ruido estos chicos. Bueno, esta última semana habréis vivido todos el momento viral, ¿no? Del el estilo Ghibli para las imágenes, ¿no? Que Sí. ha tenido como mucha repercusión. Ha sido una cosa muy retuiteada, ¿no? Se puede hacer estilo Ghibli de cualquier cosa. Había cosas bastante graciosas. Sí, ha sido, pues como pasa con esto, un aluvión de repente y estaba intentando recordar, pero en otros momentos han sido otras cosas distintas, pero siempre viene algo que nos mueve a ser súper originales a todos. Pero claro, tenemos que probarnos también, tenemos que ver cómo queda nuestra cara en plan estudio Ghibli. O ahora se estaba poniendo muy de moda también hacer como unos Bristol de estos de juguetes, ¿no? De muñequitos Ujú. con tu cara y a qué te dedicas y tal. Sí, Bristol, no, blisters, digo yo Bristol, blisters. los blisters, sí, que no hay que abrirlos porque se devalúa. Sí. Em, pero bueno, yo creo que esto del filtro Ghibli es una cosa que ha salido de ellos, ¿no? Mm, O sea, que han propuesto a la gente directamente desde OpenAI y tiene esa capacidad, ¿no? De convertir las cosas en virales, ¿no? Y es totalmente. algo que
es algo de lo que adolecen el resto y no les quito mérito con esto, ¿eh? No digo que sean especialistas en hacer ruido ni nada, que lo son, pero también porque el producto, los productos que tienen detrás, pues merecen que haya una repercusión, ¿no? No es solo un tema de humo. Pero es verdad que las dos cosas juntas, pues les ponen en una posición a la que no pueden llegar el resto, ¿no? Y eso es algo, bueno, que ha conseguido OpenAI y lo hacen muy bien. Conseguir Luego que sea hablarán de los de... acontecimientos, pero luego vamos a entrar en detalle justo de esa posición, de ese crecimiento y es algo a lo que hay que dar un par de vueltas en profundidad. Eso es, eso es. Y bueno, no son los únicos, los chicos de OpenAI los que están haciendo cosas, porque nosotros también en AI Hackers hacemos cositas. Ayer tuvimos un webinar que estuvo súper guay, donde estuvimos contando cómo construimos nosotros sistemas multiagente. Que, bueno, pues ya sabéis que el tema de los agentes ahora está en boca de todos. Me parece que este es el año de los agentes. 2025, OpenAI, por supuesto, ha movido ficha. La gente de Anthropic, LangChain, pues están todos ahí, ¿no? Y bueno, pues nosotros ayer tuvimos una sesión que estuvo muy bien, hubo bastante gente participando, viendo cómo abordamos este tipo de desarrollos internamente en AI Hackers. Lo contamos sobre un caso de uso de adquisición, pero bueno, que este tema de los agentes aplica a muchísimos dominios, ¿no? Y bueno, hoy hablaremos también de esto y de cosas que se están haciendo y seguramente durante los próximos meses sea algo recurrente. Pero bueno, os recomiendo que si podéis acceder a este contenido, que mm, lo hemos dejado por ahí colgado y además compartimos un repo de código para que tengáis un boilerplate del que partir y tal, pues si podéis acceder y os mola el tema, pues está muy interesante. Dejaremos por ahí enlaces en la descripción. La verdad es que estuvo muy bien el webinar, sobre todo especialmente porque no estuve yo, sobraba, no hacía falta y eso hizo que funcionara todo muchísimo mejor. O sea que enhorabuena chicos y buen trabajo. Y por terminar de darnos un poquito de autobombo, también comentaros que la semana que viene en nuestro podcast hermano, en Pensamiento Digital, y ahora que estamos en época de declaración de la renta, y supongo que ahora estaremos todos con urticaria, empezando ahí a removernos en nuestro sitio, o si estamos dando un paseo, pues cuidado no os caigáis, o levantaos ahí con tranquilidad, pero vamos a entrevistar a Álvaro Falcones de Taxdown, que nos va a contar, de hecho ya lo hemos hecho, evidentemente, está grabado, pero ya veréis que nos va a contar cómo están aplicando inteligencia artificial dentro de Taxdown de formas muy interesantes, mucho más seguramente de lo que podéis esperar. Ya os digo, fue una entrevista instructiva, interesante y está bien ver que, bueno, que incluso en aplicaciones como estas tan desagradables de declarar la renta, precisamente nos pueden ayudar a ahorrarnos unos sobrillos. Así que ahí es nada. Sí, sí. Hay que sacar algo bueno de donde sea. Pues oye, yo desde luego a mí me ha despertado el interés y ya estoy esperando a que se publique el capítulo de Pensamiento Digital. O sea que estaremos ahí al quite para escucharlo. Muy bien, pues nada, vamos con las noticias un poco de la semana, un recopilatorio como siempre que os hemos hecho y las comentaremos con nuestro estilo. Os podéis Sea que sea. esperar. Os podéis esperar un poco lo de siempre y los que lleguéis de nuevas, pues eh, cuidado, que vienen curvas. La primera que a mí me ha llamado la atención, esto me llama la atención poderosamente porque hay una historia detrás y la vamos a contar, ¿vale? Es que OpenAI pues ha anunciado, ¿no? Esto no es una cosa que todavía tengamos, pero es un anuncio en firme, eh, la publicación de un modelo de pesos abiertos. No voy a llamar open source, que luego hay gente que se me enfada, ¿vale? Pero OpenAI ha anunciado que van a publicar un modelo, pues que van a poner por ahí en Hugging Face, supongo, o donde sea, ¿no? Y te lo vas a poder bajar, lo que son los pesos del modelo,
vas a poder ejecutarlo no han hablado del tamaño, pero bueno, se entiende que en una computadora asequible eh, y va a entrar a competir en el mundo open source, ¿no? de publicación de modelos. Esto llama la atención por dos cuestiones, ¿no? La primera es porque OpenAI, aunque contenga su nombre, la palabra open, no abre un modelo desde GPT-2. GPT-2, hablamos del año pues 2017, 2018, más o menos, puede ser, por ahí. Por ahí, por ahí. En aquella época recuerdo a Elon Musk diciendo, Elon Musk en aquella época estaba bastante más cercano a OpenAI que ahora. Ahora es todo lo contrario. En aquella época, pues él dio una explicación, ¿no? De que, bueno, es que hemos hecho pruebas internas con GPT-2 y esto no se puede dejar en las manos de las personas no capaces, como todos menos él, eh, porque sería muy peligroso, porque podrían hacer fake news y no sé qué. Es que lo ves así a toro pasado y te partes de risa, ¿no? Sí. Pero esta es la explicación que se dio. Y eso fue un poco el cambio de tercio en cuanto a lo que fue la apertura de la información o la política que tenía OpenAI con respecto a la publicación de este tipo de assets y de ponerlo en manos de toda la gente de una manera gratuita, y se pasaron al modelo cerrado, que es el que conocimos todos después con ChatGPT, pero bueno, a partir de GPT-3 ya era así, ¿no? Ya no se podía acceder al modelo. Se pasaron a este modelo cerrado en el que ellos nos proporcionan una interfaz, pero son ellos los que tienen el modelo, lo ejecutan, no podemos saber cómo está hecho por dentro y todo este tipo de cosas, que es lo que han venido haciendo hasta ahora. Bueno, digo que tiene dos vertientes la historia porque acordaos de que hace no mucho tuvimos el momento DeepSeek, ¿no? Y DeepSeek, este modelo de razonamiento chino, pues vino un poco a revolucionar todo el ecosistema, ¿no? Y provocó movimientos por parte, bueno, movimientos en la bolsa, para empezar, ¿no? Aquella caída de Nvidia famosa y tal, y luego movimientos en los roadmaps de los grandes de la inteligencia artificial, en este caso OpenAI y Google. Parece que este movimiento de OpenAI es respuesta a el boost que le ha dado DeepSeek a todo el mundillo open source, ¿no? Y es una respuesta a lo que está haciendo pues todo el mundo open source con, bueno, gran representación en DeepSeek, pero también a que Meta ya parece que está cociendo y, bueno, a punto de salir del horno su modelo Llama 4. Y esto puede ser una revolución, ¿vale? Entonces, parece ser que estar en esa carrera de los modelos open source es algo que resulta también interesante para OpenAI, que eran casi los únicos que se habían podido permitir estar fuera de ahí hasta ahora. Y esto es un cambio de tercio. Ahora mismo la situación es que el modelo todavía no está publicado, pero sí te puedes apuntar a una lista de espera donde pues tienes que contar un poco lo de siempre, ¿no? ¿Quién eres? ¿Para qué lo vas a usar? ¿No? Tienes que convencer de que te lo compartan. Y parece ser que para este verano pues van a empezar a dar los primeros accesos, ¿vale? Entiendo que si es open source y te lo puedes bajar, si se lo dan a uno ya se lo han dado a todos. Pero bueno, veremos. Habrá una licencia de por medio y tal. Ya lo veremos. Así que bueno, esta es la noticia, ¿vale? Y también la historieta. Sí, nos veo compartiendo el modelo en las redes P2P, estas como era Napster. Donkey y todos estos, ¿no? Sí, bueno, Napster era de música, efectivamente. Pero sí, lo que tú dices, una vez que alguien se lo descargue, pues ya estamos tardando en tenerlo en todas partes. Leí ayer al respecto a alguien que decía con un poquito de sorna en LinkedIn que bueno, que hay que ver hasta qué punto esto es realidad o no, porque tampoco sería la primera vez que hacen un anuncio que luego no cumplen, ¿no? Hay que ver hasta dónde llegan. Pero bueno, yo entiendo que con lo serio que se está poniendo todo, cada vez se pueden permitir menos en no cumplir cierto tipo de promesas. Y con esto han creado bastante hype.
y además viene en respuesta, yo si te parece, lo voy a ligar a lo que era la siguiente noticia, porque puede parecer que está preparado, pero que sepan los oyentes que aquí no hacemos nada dando, o sea, aquí las puntadas sí que las damos sin hilo, o sea, es casualidad, pero está muy ligado a la siguiente noticia. Entonces, si te parece, voy a hacer ahí el nexo y comentamos un poco todo. Pero no creo que sea casualidad, y esto aquí sí que los de OpenAI no dan puntadas sin hilo, pero las grandes tecnológicas americanas de IA, que son Anthropic, Google y por supuesto OpenAI, pues hace poco han ido a quejarse a papá Estado, Estados Unidos, me refiero, sobre que China les está ganando terreno en la carretera, perdón, en la carrera por la inteligencia artificial. O sea, a ver, me lo imagino así. Papá, que China me está ganando terreno en la carrera por la inteligencia artificial. Porque claro, cuando te interesa, pues ya te conviertes en, o vas al Estado, ¿no? No vamos a entrar aquí en temas de liberalismo y tal, porque si no nos podemos enrollar demasiado. El tema es que no ha sido algo simplemente un comentario a Trump ahí en una esquinita, en un pasillito, sino que ha sido a través de documentos formales que han ido enviando durante el mes de marzo como respuesta a una solicitud que había hecho el gobierno para desarrollar un AI Action Plan. O sea que es algo, ya te digo, formal con bastante intención. Ellos lo que aducen, y cada uno con su estilo, pero las tres empresas lo que aducen es que si no se actúa con rapidez después de todo lo que ha ido pasando con China, con estos modelos que han venido de ahí, pues que el liderazgo estadounidense podría tambalearse. Hay que ver lo que significa esto. Pero desde luego, lo que tú decías, DeepSeek es clave en todo este proceso. Y lo que hacen ellos es comparar, de hecho creo que era Sam Altman el que lo hacía, comparar lo que está pasando con DeepSeek con lo que pasó en su momento con Huawei. Insinúan que podría ser una especie de caballo de Troya para comprometer infraestructuras críticas de Estados Unidos. Que bueno, ahora con el tema de los aranceles, yo no sé si esto va a tener también algún impacto, ya veremos. También es cierto que es open source, pero no está solamente DeepSeek, porque Baidu también ha estado sacando sus propios modelos, como los ERNIE, ¿vale? ERNIE X1 y 4.5, y en el caso del 4.5, por ejemplo, el coste de inferencia que tiene es un 1% de lo que cuesta ChatGPT o GPT 4.5 y lo está superando en algunos de los benchmarks. Podríamos discutir si el coste de entrenamiento es mayor o menor, si como se decía con DeepSeek realmente no eran 6 millones de dólares y han mentido o qué, pero la realidad es que los costes que tienen para los usuarios, los costes finales son mucho más bajos. Y claro, ¿cómo compites con eso? De hecho, la última noticia que sacaremos, que contaré hoy, tiene que ver con la monetización que están teniendo en OpenAI y en otras empresas también, pero o sea, al final es que todo está ligado. Y Baidu había anunciado también hacía poco que iba a liberar el código de ERNIE 4.5 este mismo verano. No sé si los tiempos a lo mejor te dicen algo, ¿no? Los tiempos de OpenAI para hacer esto open source y los de Baidu. Entonces, bueno, vemos que si hasta ahora teníamos que en Estados Unidos se había optado por modelos cerrados y caros, en China están aplicando un modelo más de open source, volumen, velocidad, costes bajos y bueno, se está cambiando completamente el mapa que estábamos viendo, pues si quieres, justo estas Navidades o poco antes de Navidades. Claro, Estados Unidos critica estos modelos como DeepSeek, pero también los utiliza. Y Microsoft, Amazon y Dell, por ejemplo, eran tres empresas que han declarado que los están usando de una u otra manera. Es decir, no es que digamos, venga, pues hacemos aquí autofagia, como se suele decir, y nos quedamos solamente con los modelos que están hechos en Estados Unidos, sino que estamos también tirando de estos que son más baratos. Entonces, bueno, no sé cómo lo ves tú, pero desde luego parece que se plantea una guerra que a lo mejor está alejada de lo que veíamos inicialmente, ¿no? Bueno, la guerra ya lleva pasando tiempo. Los grandes players americanos, no son todos los que están en contra de o los que apoyan este tipo de iniciativas. Hay como una camarilla. Y desde luego OpenAI está ahí, que pues demandan la ayuda gubernamental para poder plantar cara a lo que viene de fuera.
Por supuesto, ya sabes cómo arreglan este tipo de gobiernos las cosas. Sí. ¿No? Y no es solo con la IA, ¿no? Con lo que está pasando. Pues pasa con... O sea, hay una crisis, no en el sentido de que todo el mundo se vaya a quedar sin trabajo y todo eso, no, sino que hay un cambio de tercio en una diversidad de industrias porque pues a Estados Unidos le sale competencia en sectores en los que ellos tenían dominancia casi absoluta, ¿no? O en algunos casos la habían ganado hacía no mucho tiempo, ¿vale? Pues en el caso de Tesla, por ejemplo, eh, pero bueno, ellos ya se ven como líderes de un sector y cuesta mucho cuando tienes el tipo de mentalidad que tienen algunos líderes por allí, cuesta mucho aceptar que te están apeando del trono, ¿no? Pero para nosotros esto es maravilloso. Es decir, ellos le dan la palabra guerra, ¿no? Utilizan este tipo de lenguaje, calificativos, apocalípticos. Yo mismo he dicho crisis, he tenido que aclarar que crisis en el sentido de cambio, ¿no? Pero que se utiliza este lenguaje y le meten mucho miedo a la gente, ¿no? Como que viene el coco, pero es que realmente, esto no es la primera vez que les pasa en la historia, ¿eh? Y en el sector de la automoción no, tampoco es la primera vez, es que Totalmente. ese sector es característico, ¿no? De que pueda pasar esto. Pero claro, en el sector de los coches se te puede subir a la barba los japoneses, los coreanos, los chinos ahora y tal, pero con unas inversiones increíbles. Pero lo que está pasando con la inteligencia artificial es que lo que estamos haciendo es software. Y el software tiende a, dentro de que los grandes modelos de lenguaje pues tienen la servidumbre de que se necesita un poder computacional muy grande y tal para entrenarlos y para producir cosas que tengan un rendimiento bastante bueno, ¿no? Competitivo. Lo que va ocurriendo es que cada vez, y esto es inevitable, va a tender a ser más barato, porque eso tiende a optimizarse. Y lo que se anunció a principio de año, y todo esto viene en el mismo track, ¿no? O en el mismo paquete, que fue aquel proyecto Stargate, ¿no? Aquella inversión multibillonaria en inteligencia artificial que se anunció en Estados Unidos, que hubo una respuesta europea y tal, ¿no? Y era como, pues yo creo, no sé, fue Sam Altman que lo calificó de proyecto Manhattan de la IA y tal. Ya lo comentamos aquí, pero es que realmente ese tipo de iniciativas tan mastodónticas en este tipo, o sea, está bien meterle gasolina a esto y poner toda la carne en el asador para estar los primeros, pero eso no te garantiza que vayas a seguir estando el primero. Porque si en un momento dado lo que inclina la balanza no es echar más carbón en la caldera, sino que son otro tipo de cosas, pues o estás ahí o te comen por los pies. Y entonces, al final, pues, a ver, esto quizás es un estereotipo, ¿no? Pero a los americanos les gusta hacer todo a lo grande, ¿no? Y a lo bestia. eh, y, y no siempre es la manera óptima de actuar. Y lo que está haciendo la competencia, en muchos casos, y en el caso de China, pudiendo estar estimulada porque les ponen barreras para la innovación, barreras que vienen de fuera, es encontrar formas de mejorar la performance de sus modelos y de construir mejores soluciones sin tener que acceder a estos dinerales infinitos, ¿vale? Mm. Y cuando tú te has acostumbrado, y esto pasa en muchos ámbitos, cuando tú te has acostumbrado a que la línea de recursos es infinita y nunca se agota, pues a lo mejor te relajas en otros aspectos. Y no le resto mérito a OpenAI y a todas estas empresas que han revolucionado todo y hay un talento allí impresionante. Pero
no tienen el monopolio del talento. Ese es el problema que tienen. Sí, en las últimas décadas lo que se ha demostrado es que si la I+D a nivel de novedades, si quieres, ¿no? Venía sobre todo de, bueno, de Estados Unidos y de Europa en general. Ahora sí, en este caso concreto, sobre todo no estamos entrando en Estados Unidos. Luego, a todos los niveles, China siempre llegaba y te lo hacía más eficiente, ¿no? Te lo hacía por menores costes, cada vez más rápido, al principio con calidades muy malas, cada vez mejores. Y eso es algo que se ha repetido aquí. Lo que pasa es que ha acelerado y súper acelerado. Al final, lo que leía también estos días, conviene a lo mejor darle vueltas, se hablaba, como se hablaba en su momento entre Estados Unidos y Rusia, pues de una lucha entre modelos de sociedad, de una lucha entre lo que viene a ser el autoritarismo de China, donde además lo que se entiende, y no sé hasta qué punto es verdad, ¿no? Pero todo el mundo de primeras tiene la sensación de que todos estos modelos de China están de alguna forma financiados por el Estado, porque les interesa, ¿no? Este ataque a Estados Unidos, lo que se piensa. Por la parte de Estados Unidos estamos en pues un entorno, como decíamos antes, de libre mercado. Y si, o sea, estamos, si queréis, en una situación de guerra geopolítica, guerra entendido, tú has dicho antes, ¿no? El uso de esta palabra es, a lo mejor no es el más adecuado, pero es de lo que se habla en muchos sitios. Y al final tenemos una situación en la que estas tres Big Tech que estábamos comentando antes, pues lo que están pidiendo es un marco regulador único a nivel federal para todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial en Estados Unidos. Están hablando de una serie de controles de exportación que sean más, y de importación más selectivos, es decir, que haya apertura hacia países que sean democráticos, pero los países más autoritarios como China, como Rusia, pues que tengan una serie de restricciones. Piden más inversión pública. Entiendo que, no sé, bueno, esto lo han pedido después de ese proyecto de Stargate que estabas comentando antes. No sé si es todavía más pasta de los 500.000 millones que ya se hablaba. Y bueno, básicamente yo creo que esto, porque tenía ahí apuntadas algunas cosas, creo que estos son los puntos principales. Entonces, claro, ahí hasta qué punto tiene sentido que en un país como Estados Unidos estas empresas exijan eso, precisamente porque hablamos de libre mercado, y hasta qué punto no deberían hacerlo si, como se piensa por otro lado, es verdad que los chinos pueden estar jugando pues de forma injusta con todos esos recursos, entre comillas, ilimitados que tenga el Estado, ¿no? ¿Por qué no tiene que entrar el Estado en Estados Unidos para ayudar? Y por qué sí, teniendo en cuenta ese punto de liberalismo que estábamos comentando. O sea, se produce una serie de situaciones que pueden parecer a lo mejor incoherentes desde cierto punto de vista, pero claro, las reglas del juego han cambiado. El contexto geopolítico que tenemos ahora puede parecer el mismo, pero vuelvo a lo de antes. Estos días justo que estamos hablando de los aranceles y hoy justo Trump sacaba ese listado, ¿no? de aranceles donde él ha dicho en Europa esto, pues ahora te aplico esto otro. En Brasil esto, pues ahora te aplico esto otro. Y estamos jugando a repartir por todas partes. No sé, es una situación cuando menos que crea incertidumbre. Las bolsas lo están empezando a reflejar a nivel, no te digo de la IA, sino a nivel de los aranceles y todo influye. Hombre, evidentemente, claro, esto de la IA es, bueno, un debate que se queda pequeño cuando hablas de lo que está pasando en otros ámbitos, ¿no? Pero en este caso concreto, es que también hay mucho estereotipo y hay mucho relato, ¿no? Alrededor de cuando se habla de, o sea, cuando tu competidor es China y tú manejas el relato, pues les puedes llamar lo que quieras. Pero Estados Unidos, el avance tecnológico que ha tenido desde después de la Segunda Guerra Mundial y ha sido líder en educación y en tecnología por esto, ha estado financiado con dinero público. O sea, liberal mayas. Es decir, claro, es donde está la mayor parte del dinero. Y ellos hacen una apuesta fortísima y de hecho, Andrew Bosworth, que es el director de tecnología de Meta, él hablaba de una nueva carrera espacial, ¿no? Donde el competidor en este caso era China, ¿no? Pues carrera espacial, pero con la IA, ¿no? Porque siempre se usan analogías con cosas del pasado. Y la carrera espacial era una cosa donde se echó dinero público del contribuyente estadounidense
pero a manos llenas, sin ningún tipo de control casi, hasta que ya se decidió que eso había que pararlo, ¿no? Pero había como carta blanca. Y yo entiendo que estas compañías lo que están pidiendo es que vuelva a esto, ¿no? Porque, eh, claro, es muy fácil entender que un problema que resolviste así, echando dinero y más dinero, pues lo vas a volver a resolver. Pero yo pongo en duda que esa sea la vía, porque aquí no estamos hablando de lanzar cohetes al espacio. Y, Es mucho más y es, difícil lanzar cohetes al espacio que esto. claro, y es verdad, porque es que esto se va abaratando Sí. cada vez más y cada vez más y lo usa todo el mundo, de una demanda altísima. O sea, es que no es lo mismo. O sea, utilizar esas analogías es un poco tramposo. Se entienden bien, pero Mm. no creo que sea la fórmula, bajo mi punto de vista, ¿eh? Yo no soy nadie. Pero están pidiendo dinero, básicamente. Están pidiendo mayor financiación para pues, lo que necesiten, ¿no? Contratar más talento, construir más data centers, comprarle más GPUs a Nvidia, lo que haga falta para ganar la carrera. Pero es que tu competencia lo está haciendo sin esos recursos, ¿vale? Y es verdad que, bueno, pues yo no sé lo que pasa en China. Si el gobierno lo financia absolutamente todo, bueno, es que eso también es un cuento, ¿no? Es decir, en China hay empresas de éxito como las hay en Estados Unidos y luego también tienen bastante influencia y dinero público y cuando les viene el FBI en el caso de Estados Unidos o quien sea en China, pues tienen que rendir cuentas exactamente igual, ¿no? Y, entonces, bueno, no creo que haya grandes diferencias en ese sentido, dentro de que, bueno, sí, quizás son sistemas diferentes de gobierno, pero eso ya es otra cosa. Pero en cuanto a lo que es el avance tecnológico de la inteligencia artificial, al final son eh, personas que están investigando en esto y que necesitan recursos. Y están consiguiendo los chinos mejores resultados, bueno, o resultados al nivel, mejores. Es un poco injusto decir esto también, porque las empresas americanas como OpenAI siguen siendo líderes en muchos sectores, ¿no? En muchos benchmarks, que ahora se sacan benchmarks nuevos para, como siempre, ¿no? Si no te gustan estos benchmarks, tengo otros. Pues, pero están consiguiendo resultados con menos recursos. Pues ponte las pilas, colega, pero ponerte las pilas no es pedir el doble de dinero al gobierno. Sí, entre otras cosas, según se decía, si realmente llega a ser verdad, estaban consiguiendo mejores resultados, entre otras cosas, entrenando sus propios modelos con la salida de los modelos americanos, por decirlo así, ¿no? Toda esa parte previa se la estaban puliendo de alguna forma. Lo que comentabas de la analogía con lo de la Luna, claro, es una analogía a nivel de contexto geopolítico de los americanos tenían un enemigo común en ese momento que era Rusia, ahora ese enemigo, aunque la situación es distinta, sería China, en ese sentido es una carrera, pero claro, para mí una diferencia además importante, aparte de todo lo que has dicho, es que cuando se llegó a la Luna, en el fondo la pregunta es ¿para qué? O sea, se llegó a la Luna, ahí se quedó, no se ha vuelto hasta ahora, básicamente, y eso aportó seguramente una serie de, pues esa carrera ayudó seguramente a ciertos avances tecnológicos que luego es verdad que se han llevado a la sociedad, ¿no? A muchas aplicaciones. Pero es que este tema de la inteligencia artificial no tiene fin. O sea, si tú llegas a ganar una carrera, esa carrera no termina ahí. Hay muchísimo más. Y esto está mucho más democratizado, ¿no? Lo estabas diciendo tú antes. Puede haber Claro. más players. Hoy, de hecho, y lo digo que se entienda con un poco de cachondeo, pero tampoco sé la realidad que hay detrás. Hay una empresa de Katmandú, fíjate tú, y no era una rima hecha posta, ¿eh? Pero hay una empresa de Katmandú diciendo que ellos han llegado, tienen una inteligencia artificial que ya ha alcanzado la AGI. Pues no creo que sea verdad, a priori. Sinceramente, me cuesta creerlo como si lo dijera OpenAI también, ¿eh? Lo pondría en duda. Pero si fuera verdad, mira, está llegando de un sitio completamente insospechado en esta carrera. Entonces, claro, si alguien llega a ganar, yo no sé hasta qué punto tiene un fin esta carrera. Si eres el primero en llegar a... Claro, llegar a la Luna tenía un objetivo claro. Aquí es llegar al AGI. Si llegas a la AGI, todavía sigue habiendo carrera detrás. Después de la Luna podrías llegar a Marte, pero el salto era muy grande. Aquí los saltos son incrementales, son pequeños, pero todos aportan. Entonces, ya te digo, es una situación, estoy de acuerdo contigo, bastante distinta en la que esa analogía está bien para entender cierta parte, esa parte geopolítica, pero no para entender la parte tecnológica que hay detrás.
Yo lo único que entiendo es que están pidiendo que se meta más dinero, ¿no? Eso Porque seguro. básicamente de lo que hablaba Andrew Bosworth es de hay que intensificar los esfuerzos para que no nos ganen la carrera, ¿no? Pues eso traducido al español, pues este es un señor americano, traducido al español es dame más dinero. Show me the Entonces, money. y luego, claro, con el tema del hito de la Luna, ¿no? Que acabó con la carrera espacial, em, eso es muy fácil de definir, hemos llegado. Ujú. Pero definir lo que es la AGI, pues la AGI a lo mejor en Kanbandu no significa lo mismo que aquí. Eso es una cosa que está indefinida, ¿no? Sí. Para empezar, y que no sabemos realmente hasta dónde va a llegar la capacidad de la tecnología. Sabemos que hay que estar ahí, en eso estamos todos de acuerdo, y que hay avances paulatinos. Hace a lo mejor un par de años o tres se estaba pensando que a estas alturas pues ya no estaríamos ni trabajando, ¿no? Y ahora pues ha cambiado mucho esa perspectiva y va cambiando la cosa, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay es seguramente una lucha por el posicionamiento en el mercado eh, y ahora conviven distintos puntos de vista, distintas formas de abordar el problema, no está muy definido, además, cómo hay que aproximarse a los consumidores de una manera definitiva, porque bueno, hay un modelo de pricing, por ejemplo, para el consumidor final, que es el que definió en primera instancia ChatGPT y tal, al que se han subido otros, pero no les hace rentables y este tipo de cosas, ¿no? En este sentido, por ejemplo, y ya ir vanando con la siguiente noticia, si os acordáis, hace 3, 4 semanas tuvimos el hype de Manus, ¿no? El agente Manus, me encanta el nombre, Manus, que era un agente de IA que hacía cosas guays automáticamente, te reservaba un tren, se conectaba a tu calendario, hacía cosas, ¿no? Manejando el navegador y molaba un montón, ¿no? Como hemos visto otros a lo largo del tiempo que parecía como que, wow, the next big thing. Bueno, Manus pues es un sistema de agentes que esto está demostrado que pues un sistema de agentes accediendo a las tools adecuadas y siendo capaz de reflexionar con técnicas que ya se conocen y tal, y haciéndolo bien, ensamblando las piezas adecuadas, pues consigue una performance y hacer cosas que no se consiguen con un LLM a pelo, digamos, ¿no? Por decirlo así rápido. Eh, y esto se sabe, ¿no? Entonces, quien ensambla bien un sistema de agentes, como Manus, eh, pues consigue resultados que molan mucho sin tener que entrenar un nuevo gran modelo de lenguaje ni nada. Que esta es otra manera de crecer en todo el rollo este de la IA, porque aquí, cuando hablamos del proyecto Stargate, la nueva carrera espacial y todas estas cosas que se inventan, estamos hablando de entrenar modelos nuevos y de ir a la AGI y cosas aquí muy grandilocuentes, pero realmente, bueno, ahora llega el momento este de los agentes y de encontrar aplicaciones reales, ¿no? Y de mejorarnos la vida. Bueno, pues Manus, que es a lo que iba, eh, dentro de que sigue en una beta privada, es decir, si quieres usarlo te tienen que invitar, y ahí estamos muchos apuntados eh, en, el, en el pozo de las lamentaciones de Manus, pues lo que ha sacado ya es un modelo de pricing. Y esto ha sido muy comentado, ¿no? Porque tiene un pricing de 200 euros al mes en el modo, digamos, pro, ¿no? Pues tiene otro de 40 con pocos créditos y tal, que le dan un nombre así como acceso malo, tal, no recuerdo, pero eh, dentro de que todavía te tienen que autorizar el uso, pues ya han puesto las cartas boca arriba en cuanto a lo que va a ser el pricing. El pricing este, pues claro, ha generado ya el debate de, bueno, este va a ser el pricing de la IA, porque los primeros que se atrevieron a decir algo así, ¿no? Te voy a cobrar 200 pavos al mes para un consumidor final, ¿eh? No para una cosa empresarial ni nada por el estilo. Pues fueron OpenAI. Y a la mano se sube a este carro, ¿no? Y se sube además sin tener sus propios modelos, porque eso tira de Claude. Eh, sin ofrecer una cosa que está guay como funciona Manus y vamos, como he visto que funciona Manus en vídeos de YouTube, pues yo no lo he probado, Sí. pero
pero que está guay, pero claro, la gente dice, ostras, el pricing esto está justificado, esto es algo que vamos a tener que aceptar que va a ser el pricing de la IA, ¿no? Y esto es un poco lo que se pone sobre la mesa, ¿no? Nos pasa a los programadores, por ejemplo, con el tema del trabajo que hacemos de generación, bueno, de construcción de soluciones con código, que nos hemos apoyado mucho en sistemas de inteligencia artificial y hay sistemas de agentes. Y si tú usas una IA agéntica para programar, para hacer esto que ahora se llama vibe coding, ¿no? Que es me apoyo muchísimo en la IA para programar, pues enseguida te gastas todos los créditos que tenías y no puedes seguir. Y esto te pasa con diferentes herramientas, ¿no? Con Cursor, con V0, con las herramientas que son más potentes y más utilizadas. Y eso te lleva a pensar, y claro, dices, bueno, yo pagué 20 euros, esto me costaba 20 euros al mes, que digo, bueno, hostia, por lo que me aporta, me compensa, ¿no? Pero es que me los he gastado en 3 días. Esto pasa, pasa. Si haces esto de verdad, o sea, un fin de semana de vibe coding intenso y hasta luego, lo que tuvieras, ¿no? Entonces, para todo el mes. Entonces, claro, uno se empieza a plantear cuál es el precio que va a tener la inteligencia artificial para el consumidor final en el futuro. Es una de las cosas que tenemos que definir y que no están definidas y que tendrá incidencia en cómo estas grandes empresas nos ofrecen sus soluciones. Está muy bien esto de la carrera y de construir modelos más potentes y tal, pero a mí particularmente me interesa más cómo se aproximan al consumidor y cómo nos dan, o sea, que la competencia favorezca que el modelo de acceso que tiene el común de los mortales a la IA sea una cosa, no voy a decir asequible o barata, sino que tenga el precio que tiene que tener y que pueda, y que de alguna manera se democratice, ¿vale? Porque ahora mismo tenemos muchísima incertidumbre. Y esto de Manus, 200 pavos, lo único que contribuye es a generar mayor incertidumbre sobre esto. Totalmente. Al final es lo de siempre. ¿Cuál es el ROI de todo esto, no? ¿Cuál es el retorno que te va a dar? ¿Hasta qué punto a lo mejor, al hilo de lo que estabas diciendo, de que es verdad, en muy poquito tiempo, entre comillas, en pocos días, te puedes pulir todo, todos los créditos, todos los tokens? Pues hasta qué punto realmente no estamos sobreutilizando y no estamos dejando de pensar, porque a veces a lo mejor estamos haciendo consultas sin darle muchas vueltas, simplemente porque es más fácil que piense la máquina a que pensemos nosotros, ¿no? Nos falta quizás ese puntito de meter esa parte eficiente que tenemos los humanos y no confiar tanto en la máquina. Y esto nos lleva a hablar de ese espíritu crítico que se dice que estamos perdiendo, ¿vale? Todavía hace falta que pase más tiempo, que haya más estudios, que entendamos exactamente qué es lo que está pasando a nivel de nuestros hijos, que nos lo están diciendo, a nivel de programadores, pero a nivel también de negocio, en la generación de imágenes también. O sea, no sé, hay muchos ejes a tener ahí en cuenta. Desde luego, 200 euros al mes o 200 dólares al mes, te hablo a nivel de empresa. Para muchas tareas que se me puedan ocurrir, no me parece mucho. Para otras me parece demasiado. Entonces, quizá lo que estamos viendo es esa falta, no sé si decir de planes intermedios. Tenemos planes de 20 y planes de 200, no sé si hacen más falta planes de 50 o cosas así, y a lo mejor es hacia donde vamos a ir. Sea como sea, lo voy a hilar también, de verdad, es que parece que lo hemos hecho aposta, pero que nadie piense que aquí nos trabajamos los programas, ¿eh? Qué puñetera casualidad. Pero lo voy a hilar con la siguiente noticia que traía, y lo mismo, seguimos dándole vueltas, y que decía básicamente que los ingresos de ChatGPT han subido en 3 meses un 30%. No sé si puede parecer mucho o poco, pero vamos, llegan a ser ya 415 millones de dólares mensuales. O sea, estamos proyectando una ARR, o sea, unos ingresos anuales de unos 5.000 millones, si esto lo llevamos a anuales, el mensual. Y es un modelo que hasta hace relativamente poco, si queréis, era gratuito. Al menos empezó siendo gratuito, se pasó a ese plan de 20, hemos metido un plan de 200. Ya te digo, estamos hablando de 415 millones anuales y se espera que a final de año
el MRR, perdón, el ARR, es decir, esa proyección anual llegue a los 12.500 millones de dólares. Es decir, estamos esperando más que doblar de aquí a final de año. O sea, es un crecimiento que tal y como se proyecta es exponencial. Han alcanzado, porque no solamente tenemos que ver los ingresos, tenemos que ver también cifras de usuarios, y han alcanzado ya en ChatGPT 15 millones de usuarios activos semanales. O sea, no solamente registrados. Estamos hablando de gente que todas las semanas está utilizando ChatGPT y han llegado con el que, por ejemplo, después del lanzamiento de GPT-4o, llegaron a tener 1 millón de registros en una sola hora. O sea, esas cosas yo creo que no las hemos visto en nuestra puñetera vida. Y no sé si alguna vez la vamos a ver. Perdona. Esto tiene que ver con lo de la India, ¿no? Con que entraron los usuarios de la India, lo del millón de usuarios en una hora. Supongo que sí, porque es verdad, ahora que lo dices, que he leído las dos noticias por separado. En esta que había leído no se hacía referencia a lo de la India, pero igual es ese caso, no lo sé. No eso sé. Y lo del filtro Ghibli. Las dos cosas a la vez. Efectivamente. Se ha hecho... Y aquí esto lo tenemos que unir también con que OpenAI acaba de cerrar una ronda de 40.000 millones de dólares, donde SoftBank es como el socio más estratégico, una valoración de 300.000 millones. O sea, desde luego, se ha hablado, y aquí en el programa lo hemos hablado durante bastante tiempo, sobre todo en los primeros años de más incertidumbre, que parece que hace mucho, pero estamos hablando de hace 6 meses, se ha hablado de qué negocio había detrás de esto. Bueno, pues podemos pensar que nadie mete 40.000 millones de dólares en un sitio como OpenAI, una empresa como OpenAI, bueno, empresa, ya no sé ni cómo llamarla. Tampoco es una ONG, está claro, pero tampoco sé ni cómo llamarla. Pero nadie mete esa pasta si no espera un retorno, de alguna manera. Y ya estamos hablando de ponernos en una ARR a final de este año, si todo va bien, de 12.500 millones de dólares. O sea, ya son cosas bastante serias. Otro tema es la rentabilidad, que seguramente ahí todavía estemos muy lejos, ¿vale? Porque sigue habiendo mucha I+D. El tema del AGI, además, para ellos es algo básico y dicen que están metiendo mucha pasta. Está la infraestructura de computadores, que desde luego les sale muy caro. Tienen que pagar, con esta fuga de talentos que hay de un lado para otro, tienen que pagar cifras astronómicas hasta para un becario, lo cual también tiene su impacto. Y luego también, bueno, pues están hablando de desarrollo de sus propios chips, o sea, se están metiendo en cosas también que van a requerir unas inversiones bastante importantes. Y ya un poco para terminar, y te dejo que me cuentes, Lu, claro, OpenAI no es el único. Anthropic ya ha superado los 1.400 millones de ARR en marzo, ¿vale? Según las cifras que daban. Sí, es un orden de magnitud menos. Bueno, de hecho, comparado no es un orden de magnitud menos, es como la cuarta parte de OpenAI. Estaba pensando en lo que se había proyectado para final de año. Ellos proyectan unos 2.200 millones de dólares para final de año, que seguiría siendo más o menos pues una quinta parte de lo que proyecta OpenAI. Y DeepMind, en su caso, claro, o sea, Google, en su caso concreto es más difícil porque está dentro de algo muchísimo más grande, pero les estaban atribuyendo desde fuera como unos 400 millones de dólares en ingresos ahora mismo, por la parte de la generativa. Mistral, estamos en Europa, está llegando, bueno, en 2024 hizo 65 millones desde los 10 millones del año anterior y se espera que supere 500 millones en 2025 en total, ¿vale? Tampoco está mal del todo comparado con el resto. Y luego está, bueno, pues xAI con Grok, y ahí se espera que alcancen los 100 millones anuales durante este año. Aunque haya diferencias, pero ya estamos hablando de cosas muy, muy serias y desde luego el negocio parece que está, sea cuáles sean los precios. Y ahí, perdóname el rollo, pero... A no ser que de aquí a final de año vengan los chinos y te quiten parte del pastel, ¿no? Es que todo va junto, ¿no? Eso es. Decir, estamos hablando de inversiones de este calibre, ¿no? Como la de SoftBank en OpenAI y hay un riesgo de que de repente esas previsiones no se cumplan porque ha llegado una empresa china y te ha quitado una parte importante del pastel. Que no creo que vayan a dejar de hacer dinero, pero claro, es que están jugando a unos múltiplos de crecimiento que en un momento dado
se van a moderar. Mm. Eso es inevitable, ¿no? Es decir, no sé si esto lo tendrán previsto, pero claro, se hacen unas apuestas, como siempre ocurre, basadas en que se va a seguir cumpliendo lo que se ha cumplido los años anteriores y un poquito más, ¿no? Y te tiene que salir competencia, si es que es inevitable. Entonces, yo creo que va hilado esto, ¿no? Es decir, que es que aquí hay unas apuestas muy fuertes. Y esto a lo mejor, perdona, pero igual está ligado a estas peticiones que han hecho en marzo. De decir, oye, Claro. necesitamos ayuda y a lo mejor por eso lo que estábamos diciendo de tenéis que poner leyes que no permitan que entre cualquiera de fuera y nos coja el espacio americano y tal. Es verdad, y lo hemos comentado otras veces, que el mercado europeo es muy importante. Yo supongo que debe ser, si no tanto, muy cercano a lo que hay en Estados Unidos, al menos por volumen. Y aquí con nosotros se la están empezando a jugar con este tema, no solo de los aranceles, sino diciendo también ellos bueno, pues que somos un socio desleal, que es lo que están empezando a decir también en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, pues igual en un momento determinado aquí puedes empezar a considerar esas otras alternativas como atractivas. Y desde luego no vas a tener esos problemas para acceder a ellas. Perdona. Bueno, lo primero que se ha dicho cuando se han anunciado los nuevos, la nueva política arancelaria en Estados Unidos, ¿no? Lo primero que se ha dicho es, pues esto lo que estimula es el crecimiento del coche chino en Europa y también lo puede ser de la IA china. Es decir, si consigues resultados parecidos, ¿por qué? O sea, si ya asumimos que Europa es un consumidor únicamente, ¿no? No es productor de este tipo de cosas, no de los coches, sino de la IA. Sí. Si ya asumimos que Europa, pues nos quedamos con ese papel de, oye, nosotros traednos lo que tenéis, que nosotros lo compramos, ¿no? Con todo el dinero que tenemos aquí. Para nosotros es maravilloso que se den de hostias de Estados Unidos y China. De, a ver, ¿quién me lo pone mejor? Más barato y más eficiente. Aquí, el mercadillo. Bueno, pues lo que consiguen con lo que conseguirán con este tipo de cosas, si los chinos son capaces de ponerse al nivel, pues es que se lo compremos a ellos, que tontos no somos. Entonces, yo siempre lo digo, o sea, con Europa hay que llevarse bien. Eh, que a veces nosotros mismos somos muy críticos, ¿no? Con las Sí. políticas europeas y con la relación incluso que tenemos dentro, ¿no? Con Inglaterra, con Alemania, con Francia, estamos a hostias y tal. Pero Europa es el centro de la cuestión. Y por mí, vamos, que sigan haciendo el imbécil. Claro, es que realmente ellos no tienen el control de las cosas por decreto. Ha sido algo que han ayudado, o sea, el tema de la IA en este caso, han ayudado a desarrollar muchísimo desde el punto de vista, o sea, lo que son las compañías americanas, mm, porque, bueno, pues ha habido compañías como Google que ha apostado muchísimo por la investigación empresarial durante muchos años, ha ayudado mucho. Las universidades americanas y canadienses, en este caso, con las redes neuronales, que no abandonaron los esfuerzos durante mucho tiempo, incluso durante inviernos, y siguieron creyendo en el proyecto y tal. Y, joder, todos les tenemos que agradecer que hayan seguido ahí, pero eso no te da una medallita, o sea, no te da un cetro de control absoluto por el resto de los tiempos, ¿no? Entonces Eso es. ahora hay que ponerse las pilas, es decir, si llegan los chinos y se te ponen al nivel, pues hazlo mejor, ya está. Y sobre todo, ten una política digamos, de comercio. ¿m? No, no hablo de aranceles aquí, que tan bueno, es que eso daría para otra discusión, eso es una locura. Pero de comercio, pues, de precios, de las inversiones que se hacen, de cómo se ponen las cosas a disposición, ¿no? De tus clientes, toda esta mierda que tenemos con los problemas de regulación en Europa, con Meta, con tal y con tal, con cual ponte las pilas y piensa en quién te va a comprar los productos, que es al final el que te da de comer. Es que yo no sé qué se creen. Así que
veremos, ¿vale? Pero bueno, China tiene una oportunidad tremenda de desarrollo comercial en Europa en áreas que estaban absolutamente dominadas por los Estados Unidos y la culpa de eso, gran parte, la tienen los propios Estados Unidos. Así que veremos. Totalmente. Y aquí, aquí ya llevamos bastantes años que sabemos cómo importar desde China diferentes cosas. Antes hemos empezado con otros temas. De hecho, ya lo he contado alguna vez, yo hace años, durante bastante tiempo, estuve trabajando en un tema de importación de artículos de China, juguetes, artículos de regalo, luego muebles. Cuando dejé de hacerlo, empecé a ver que se empezaban a importar coches de China en este caso España, claro, y decía, ¿qué coño es esto? Ahora también los coches, o sea, como diciendo, los coches chinos no pueden ser buenos, porque claro, lo chino era sinónimo en aquella época de que le faltaba todavía calidad, ¿no? Y sin embargo, mira, ahora. Ahora ya no. Ahora lo contrario. Ya hemos aprendido todos cuál es el camino, cómo traer las cosas aquí, y en este caso de la IA, la distribución, que es un elemento clave, es mucho más sencilla todavía. Claro. Entonces, bueno, sí, estamos en un momento interesante, ¿vale? Y bueno, desde el punto de vista de Europa, pues casi lo vemos así con las palomitas en la mano. Lo cual, bueno, tiene la parte mala de que desde el punto de vista de la oferta, ¿no? De la producción de soluciones, no contamos nada, o prácticamente nada, y eso Sí. es una pena, porque hay un potencial muy grande aquí. Pero por otro lado, oye, somos los clientes. En otro orden de cosas, bueno, ya llevamos un ratito, ¿vale? No vamos a Nos hemos hacer montado mucho un más. monográfico aquí brutal, ¿eh? Con las Sí, noticias estas. sí, sí, sí. Total, es que está muy interesante este tema. Yo creo que seguiremos hablando de ello. A mí me gustaría, ya que estamos hablando de cosas que están de moda, hablar un poco de MCP. Eh, ya sabéis lo ha sido como uno de los últimos hypes que ha habido en torno a la inteligencia artificial ha sido el tema de MCP, de Model Context Protocol, ya lo contamos aquí hace tiempo, ¿no? Que es este estándar de comunicación con herramientas para agentes que, digamos, publicó Anthropic en su momento, finales del año pasado, y que de repente pues ha estallado y se ha puesto súper de moda, ¿no? Que a mí me ha parecido curioso porque es una cosa como muy técnica, Sí, sí. digamos, ¿no? Entonces se daba este fenómeno curioso de que había mucha gente hablando, bueno, ya sabéis cómo es Twitter y LinkedIn y todo esto, ¿no? Que traen un montón de gurús hablando de un tema pues, que es bastante técnico, entonces que el concepto bueno, no es difícil de entender, ¿vale? Pero la cuestión es técnica, es un tema de programación. Y se ponen a dar un curso y no tienen ni puta idea, ¿no? Y es una cosa que es curiosa, que ocurre mucho en las redes sociales y bastante gracioso. Pero bueno, quitando esto, que es la parte divertida, pues MCP realmente es una propuesta que es muy potente si, y claro, aquí está la cuestión, si encuentra la adopción, ¿vale? Porque esto es una propuesta de, oye, ciñámonos todos a un estándar de comunicación con nuestras herramientas que pueda usar la inteligencia artificial para abaratar, ¿no? Para abaratar el uso de las herramientas. Este meme está bien, ¿no? Véndeme este boli, tiene un servidor MCP. Pues Para los efectivamente, ¿no? oyentes, es que hemos puesto un meme, efectivamente, que se hacía bastante viral estos días, porque efectivamente parece que todo tiene que llevar MSP. Perdónalo, que te he interrumpido Sí, un poco. esto sí hace referencia, para los que no estéis viendo, a la escena del lobo de Wall Street, ¿no? De véndeme este boli, y el otro le dice, pues te lo vendo, ¿cómo? Te digo que tiene un servidor MCP. Bueno, pues básicamente, esto que es digamos, una propuesta de abaratamiento, ¿no? De estandarización de las interfaces, pues tiene potencia si todo el mundo la adopta. O sea, si realmente se convierte en un estándar. Si no, más difícil. Son muy listos en Anthropic porque lo que hacen es poner en el tejado del que hace las herramientas la responsabilidad de desarrollar
el servidor MCP, ¿no? Esto es lo mismo que las APIs, ¿no? Que a lo mejor se entiende mejor. Pues una herramienta que tiene potencial, pues imagínate tu CRM o lo que sea, ¿no? Que tiene capacidad para integrarse, o bueno, que hay casos de uso de negocio que requieren de integración con otras herramientas, pues si tiene una API, lo que está haciendo es dar la capacidad de que otras herramientas se conecten de una manera muy barata, porque si no sería, y esto lo hemos vivido los que llevamos a la informática muchos años, el problema de la integración era una movida antes de las APIs más o menos estándar, antes de los estándares basados en HTTP como REST y tal, ¿no? Pues MCP es lo mismo, pero llevado al mundo de los agentes y como mucho más potente con lenguaje natural. Al final, lo que se desarrollan son interfaces con las herramientas, pero que se pueden integrar fácilmente en sistemas de agentes y luego tú con un prompt pues le puedes decir, oye, usa esta tool, usa esta otra y tal, y no te lo tienes que currar tú. Esto ya digo, es potente si lo usa todo el mundo. Y con este hype empezó a verse un poco la posibilidad de que se pudiera convertir en un estándar de facto, pero es que esta última semana ya ha anunciado OpenAI, competidor directo de Anthropic, que es el creador de MCP, ya ha anunciado que abraza el estándar, ¿vale? Y lo han incorporado a su SDK de agentes. Por lo tanto, con este movimiento ya sí que parece más o menos seguro que Model Context Protocol se convierte en el estándar de facto de comunicación de agentes con herramientas. Y claro, esto obliga a todo el mundo a desarrollar su servidor MCP. Porque ya está en el tejado de las herramientas. Si yo soy el dueño de, yo qué sé, de Hashpot, pues tengo que desarrollar un servidor MCP para Hashpot, ¿vale? Y ponerlo a disposición de quien quiera hacer sistemas de agentes, igual que tengo una API, porque si no, los sistemas de agentes no podrán interactuar con mi herramienta y me voy a quedar atrás. Entonces, esto es lo que va a pasar ahora. Claro, esto abre la posibilidad de que haya marketplaces, que haya de todo, ¿no? En principio serán estándares abiertos y hay que resolver problemas. Un servidor tiene que estar corriendo en algún sitio y este tipo de cosas, ¿no? Pero claro, MCP pues, es un estándar que te permite conectarte con cualquier cosa, en principio, ¿vale? Y abarata toda esta cuestión de las tools. Entonces, esto contribuye, otra vez volvemos al principio del programa, a que el desarrollo de los sistemas de agentes se acelere muchísimo, porque una parte importante, que es la integración, pues se abarata, ¿vale? Y yo creo que vamos a ver bastantes cosas en agentes, no tardando mucho. Durante este año, nosotros en Hack estamos trabajando mucho con sistemas multiagente y por supuesto estamos subidos a todos estos rollos maravillosos. Así que lo traeremos también aquí. Totalmente. Este tema del MCP, desde luego, ataca a uno de los principales problemas que hemos tenido siempre en el desarrollo, que es el de la interoperabilidad, que era una de las cosas, de las primeras cosas que aprendías, ¿no? Cuando aprendías a programar, y sobre todo en sistemas un poquito más complejos. Y no sé si será la solución mejor para todo esto, pero desde luego está bien que ya haya una solución que venga impulsada por una empresa como Anthropic, que esté probada y desde luego si empiezan a adoptarla, como ha pasado en otro tipo de estándares, ¿no? De toda la vida, telecomunicaciones, si empiezan a adoptarla desde empresas grandes como OpenAI, desde luego ya empieza a tener sentido. Esto, claro, me lleva a pensar lo que comentábamos antes, teniendo en cuenta que tienen intereses comunes, no sé si vamos a empezar a ver ya algún tipo de alianzas a diferentes niveles entre estas empresas para tratar de ser más fuertes, ¿no? Y de crear un ecosistema que a ellos les interese, imponerse. Más vale que se impongan ellos a que vengan, de nuevo, los chinos a traer su propio estándar, ¿no? Por decirte una cosa. O no sé, incluso si es algo que puede llegar a ocurrir, si llegará un punto en el que haya fusiones o haya algún tipo de adquisiciones o algo así para tratar de construir la mega empresa que tenga todo esto por debajo. Sea como sea, para mí es una buena noticia. Joder, pues imagino que no vamos a tardar mucho en ver respuestas por parte de, al menos algún tipo de declaración de intenciones, por parte del resto de
de grandes players. Así es. Y bueno, al final, que sea o no la mejor forma, ¿no?, de integrarse, realmente la experiencia ha demostrado que es secundario. Lo Totalmente. principal es la adopción, porque eso es lo que lo hace posible, ¿no? Se dijo lo mismo con, bueno, cuando en los primeros tiempos de Internet, cuando empezaron a salir las APIs, Sí, HTTP y todo esto, ¿no? No, hombre, no, que eso es muy lento, porque eso mete unos milisegundos de la cabecera, latencia de red, no sé cuánto. Digo, ya, pero esto lo puede usar todo el mundo chasqueando los dedos, ¿no? Es, por decirlo de alguna manera, algo muy barato. sí. Eh, Cuando es fácil y todo el mundo lo usa, es que el resto de cosas, sí, a ver, para aplicaciones muy concretas que requieren unas velocidades increíbles o una optimización de la cantidad de información que se intercambia o lo que sea, vale, pues te puedes plantear hacer una cosa ad hoc, pero la mayor parte de las herramientas van a hacerse con el estándar de mercado y ya está. Y da igual que no sea óptimo. Como funcione y lo Sí. haga todo el mundo, hasta luego. Ya digo, vamos a ver muchas cosas, porque es uno de los grandes pains el tema del tooling, ¿no? El hecho de que los agentes puedan acceder a, pues eso, a utilizar herramientas, a fuentes de información, a todo lo que necesitan para juntar las piezas adecuadas para dar un resultado, pues esto ahora se convierte en algo, no voy a decir trivial, pero muy accesible, ¿vale? Y donde va a estar, creo yo, ¿no? Va a estar uno de los problemas, la integración con tools y gobernar eso. Y donde va a estar, digamos, lo, lo complicado, donde va a estar lo fino, ¿no? En el desarrollo de sistemas de agentes, va a ser más en la parte de evaluación y de monitorización para poder desarrollar la performance y coordinar a los agentes, etcétera, de una mejor manera, ¿no? O sea, que al final casi vamos a estar haciendo prompt engineering otra vez. Se cierra el Yo, círculo. Se cierra el círculo, amigos. Eh, sí, señor. pero bueno, sí, mola lo de MCP y mola que OpenAI haya movido ficha aquí. Y yo creo que en la dirección adecuada, porque podían haber dicho no nos gusta, aquí está nuestro estándar como alternativa y lo único que hubieran conseguido hubiese sido enfangar un poco la situación y ralentizarlo todo, ¿no? Sí, O sea que, desde mi punto de vista, buena decisión. estamos de Así que acuerdo. nada, muy bien, yo creo que vamos a ir cortando, que llevamos aquí un ratito. Sí, No sé sí. que tengas algo así muy importante, yo creo que nos ha quedado una buena tertulia, hemos arreglado el mundo. Por Y supuesto. Ahora mañana va a ser mejor porque nos van a escuchar todos. sí, después de esto van a tener que cambiar sus sistemas políticos Estados Unidos y China, eh, y como mínimo, ¿eh? Van a adoptar el nuestro, ¿no? Van a adoptar el que nosotros les hemos dicho, exactamente. Lo decía el español, pero bueno. El español. Exacto. Ese es bueno, o sea, al final, aquí se vive como en ningún sitio, amigos. Venidos a España. Si no estáis Que tenemos contentos, mucho sol. Sol a raudales. si no estáis contentos con lo que está ocurriendo en vuestros países de origen, en España, en España se vive guay. Así que, muy bien, pues nada, mm, que paséis buena semana, seguiremos la próxima con más noticias, más eventos, acontecimientos y también con experiencias de lo que hacemos en iHackers en la próxima tertulia número 50. Así que stay tuned. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego.